Bienvenidos a la sesión del día de hoy, 20 de octubre del 2022. Eh, Empezamos como todos los días. Hoy hacemos una retroalimentación sobre el tema del día de ayer, como para contextualizar un poquito y seguimos con el desarrollo del tema del día de hoy. ¿Listo? Entonces, con relación al tema del día de ayer, vimos con relación al primer paso de los pasos técnicos, que es la organización. Con respecto a ese tema, vimos el procedimiento de organizar los documentos. Ahí vimos 5 pasos específicos que son el inspeccionar, que yo les comentaba que pues se imaginaran que pues le entregan un paquete, un montón de documentos para organizar y lo primero que ustedes deben hacer es inspeccionar esos documentos. ¿Qué es inspeccionar? Revisar los documentos que primero pues pertenezcan al departamento o a la oficina donde están ustedes o donde van a organizar los documentos. Segundo, que los documentos no vayan a estar en mal estado, no vayan a estar dañados, ni manchados, ni rasgados, ni nada por el estilo. Eso con relación al inspeccionar. Luego de revisar que todos los documentos pertenezcan al lugar donde están y además de eso están en buen estado, se pasa a organizar los documentos. Siempre preguntar de qué forma se deben organizar los documentos, ya sea alfabética, numérica, cronológica, geográfica o temática. Siempre preguntar de qué manera se hace porque pues uno deduce de una manera, pero otra muy diferente es la manera como lo hacen en el departamento, en la oficina o llega a ser el caso pues en la empresa en general. ¿Listo? Entonces preguntar siempre cómo deben organizar los documentos. El tercer paso es foliar los documentos. Eh, Foliar los documentos hace referencia a marcar las hojas, cada uno de los documentos en la parte superior derecha con un lápiz con un trazo muy suave. ¿Listo? Ya sea que la hoja sea vertical u horizontal, siempre se debe marcar en la parte superior derecha. De igual manera, siempre preguntar si se debe hacer o no se debe hacer. ¿Listo? El cuarto paso es el de distribuir. Distribuir hace referencia a guardar los documentos en la carpeta donde corresponde. Por ejemplo, si las carpetas están distribuidas, digamos, en forma alfabética, en una carpeta están los documentos de la A a la C, en otra carpeta de la D a la H, un ejemplo. Entonces, guardar los documentos en la carpeta donde corresponden. ¿Listo? Y por último es guardar dichas carpetas en el espacio en donde deben ir guardadas. ¿Listo? Porque no sencillamente cogerle y, ay, aquí hay un espacio, aquí hay un huequito y meto las carpetas ahí como caigan. No, deben ir en el lugar donde corresponden. ¿Listo? Hacen referencia con relación a el procedimiento de organizar los documentos. Luego de eso pasamos a enfocarnos en la clasificación alfabética, ¿sí? Hay 5 tipos de clasificación básicas, pero ayer hablábamos solamente de la alfabética. Con relación a alfabética, pues hablábamos que es organizar los documentos en orden del abecedario, o sea, de la A a la Z. ¿Listo? Hablábamos de que pues el abecedario tiene 27 letras, ¿sí? Que la ñ solamente hace parte del idioma español. Y hablábamos de que el Archivo General de la Nación plantea como una regla donde dice que cuando se organizan los documentos en forma alfabética, pues se debe hacer por nombres propios. ¿Listo? A raíz de eso, pues nacen unas reglas que es cuando se organizan los documentos, perdón, por los nombres de personas. Entonces, hablábamos de que cuando se organizan por nombres de personas, debía primero pues organizarse o
sí, organiza los documentos teniendo en cuenta primero los apellidos y luego los nombres. Hablamos de cuando habían personas con nombres homónimos, que quiere decir que tienen el mismo nombre en su totalidad. Entonces siempre hay que buscar un elemento diferenciador para identificar a cada una de esas personas. Hablamos de que pues lo más lógico y sensato sería pues el documento de identidad, ya que pues este número pues es irrepetible, o sea, no hay nadie más aquí en Colombia que pueda tener ese mismo número de documento. Luego pasamos a hablar sobre los nombres con prefijos. Los nombres con prefijos, hablábamos de que cuando los nombres, digamos, dice María del Pilar o con apellidos que tienen apellidos, entonces los prefijos de la Osa, Ramírez, Camilo, o de los Montes, María del Pilar, eh, o Martínez de Casas, eh, Pedronel, no sé. Sí, entonces ese tipo de nombres o apellidos, pues son llamados apellidos o nombres con prefijos. Entonces, esos tienen un orden determinado, digamos, pues como si llegas el caso empieza por la D, el primer apellido empieza por la D, se coloca pues en el orden del abecedario que es en la D, ¿cierto? Pero dentro de esos prefijos pues hay un orden, que primero van los que empiezan por D, luego por los que empiezan por del, luego de los y de las. ¿Listo? De los y de las. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y hablamos de los nombres compuestos, o sea, los apellidos compuestos, que son apellidos que están conformados por dos apellidos. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el primer apellido o el segundo apellido está conformado por dos apellidos. Ejemplo, el Díaz Granado. Díaz Granados es un solo apellido. O el Cuesta Duque es un solo apellido. Pero pues como uno lo escucha, pues está conformado por dos apellidos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se identifican ese tipo de apellidos? Porque están unidos por un guión o sencillamente están escritos pegados. ¿Listo? Si se llegan a encontrar casos así un poco complejos, digamos que ustedes no pueden, digamos, identificar qué tipo de caso es, o si es un nombre, o si es un apellido, o cosas así, pues sencillamente siempre remítasen a la fotocopia del documento de la persona, ¿sí? Ahí pues muy claramente está cuáles son los nombres y cuáles son los apellidos y está escrito adecuadamente. Porque, por ejemplo, a veces, por ejemplo, Jessica a veces la escriben con Y, a veces la escriben con J, o Jessica, o Lady, por ejemplo, Lady a veces la I intermedia, o sea, la I intermedia la escriben con Y o con la del punto, o la del final la escriben con Y o la del punto. Entonces, en el documento de identidad siempre ustedes van a encontrar tal cual como se escribe el nombre y los apellidos de la persona, porque a veces uno peca por ignorante y sencillamente escribe los nombres como uno cree que están escritos, y no es de esa manera. Uno tiene que escribir el nombre como debe estar escrito o como está escrito en el documento de identidad, porque no es la misma persona Jessica con Y que Jessica con J, no es la misma persona. ¿Listo? Por más que suene igual, no es la misma persona. ¿Listo? Entonces, eso a veces puede acarrear, digamos, problemas con relación a, digamos, a la empresa y cosas así. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que vimos el día de ayer. El día de ayer debían hacer 3 entregas, que eran la pregunta número 1, que hablaba con relación a que
qué es el Archivo General de la Nación y cuál es, ¿cómo era que decía la pregunta? Pero miramos. ¿Qué es el Archivo General de la Nación y, y de qué se encarga? ¿Listo? Esa es la pregunta que tenían que entregar el día de ayer. Tenían que entregar el cuestionario que hacía referencia a 3 preguntas abiertas y la actividad que de igual forma tenían que hacer un mapa conceptual explicando todo el procedimiento de la organización de los documentos. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta con respecto a las actividades del día de ayer? ¿Preguntas? ¿Algún inconveniente? ¿Alguna duda? Chicos, ¿o todo estuvo claro? Ok. Entonces, el día de hoy, ¿qué vamos a ver o qué tema vamos a tratar? Vamos a hablar sobre los otros 4 tipos de clasificación documental: el numérico, cronológico, geográfico y el temático. ¿Listo? Entonces, hoy nos correspondería la guía número 4. ¿Listo? Siguiendo el orden. Entonces, en la guía número 4, pues vamos a encontrar los otros tipos de clasificación, perdón, de documentos. Entonces, pero como pueden ver, es lectura y lectura y lectura. Entonces, pues yo lo que lo hice en una diapositiva, algo muy específico, y lo vamos a hacer explicando con ejemplos. ¿Listo? Aquí en la hoja número 6 habla sobre el software de gestión documental. Entonces, ahí vamos a ver un video que habla sobre los software de gestión documental. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar de compartir aquí. Sandra, cuéntame. Sandra, Marcela, buenos días. Sí, entrégalos, ¿listo? Igualmente tienen pues de aquí al lunes que termina el curso, porque recuerden que vamos hasta el lunes por lo que fue el festivo esta semana, entonces vamos hasta el lunes, ¿listo? Bueno, sí. Entonces, vamos a empezar entonces con los otros tipos de clasificación documental. Eh, Aquí voy a estar proyectando y dejando de proyectar, proyectando y así, porque voy a... Ay, ahorita que le digo esto. Ay, Dios mío. Espérame a ver qué le pasó a esto. Es lo que sé. Porque voy a ir proyectando la pizarra para ir haciendo el ejemplo. O sea, explico un tipo de clasificación y voy haciendo el ejemplo. ¿Listo? Entonces, porque pues hay la opción de proyectar toda la pantalla, pero no me gusta porque eso de estar pasando de ventana en ventana, eso se vuelve un túnel así. Y es más feo para la vista. Desagradable para la vista es. Espérenme a ver, listo. Entonces, eh, aquí otra vez. Entonces, listo, acá está. Entonces, vamos a empezar.
Esperen que es. Ay, ¿qué le dio esto? Regálenme un segundito, que yo no sé qué le pasó a este PowerPoint. Allá. Listo, entonces empezamos. Entonces, con relación a la clasificación documental, pues vemos la primer tipo de clasificación, que es la alfabética, que fue la que vimos el día de ayer, que es organizar los documentos según la estructura del abecedario, es decir, de la A a la Z. ¿Listo? La segunda clasificación documental que existe es la numérica. Con relación a la numérica, es organizar los documentos de forma consecutiva y de forma ascendente, es decir, de menor a mayor. ¿Listo? Entonces, cuando un lugar, digamos, que maneja mucho este tipo de clasificación, son los centros médicos. Los centros médicos normalmente identifican a sus pacientes por medio del documento de identidad, ¿cierto? Siempre es con el documento de identidad, con eso llevan la historia clínica de sus pacientes y identifican, perdón, a sus pacientes por medio de ese documento de identidad. Entonces, allá en esos centros médicos, lo más probable, creería que el 98% de probabilidades es que organicen los documentos de forma numérica. ¿Listo? Entonces, me van a regalar por el chat, así como el día de ayer, eh, información de la siguiente manera. ¿Listo? Entonces, ¿listo? Entonces, documento de identidad y un nombre de la persona. ¿Listo? Vamos a hacer de cuenta que es unos documentos de un centro médico y los vamos a organizar numéricamente. Entonces, por el chat me pueden regalar así información así. Porfa, el documento en te separadito así con los puntos y yo los voy copiando y pegando aquí. ¿Listo?
Listo, yo creo que hasta ahí, chicos. Gracias. Ok. Listo. Digamos que eso son unas historias clínicas, ¿cierto? Estamos en un centro médico y son unas historias clínicas, nos pasaron esas historias clínicas y nos dijeron que tocaba organizarlas. ¿Cómo se organizan? En forma numérica. Listo, entonces empezamos. Recuerde que la forma numérica es organizar los documentos de forma consecutiva y de forma ascendente, es decir, de menor a mayor. ¿Listo? Entonces empezamos. ¿Cuál iría primero? Por ahí dicen que esta. Exacto. Entonces hay 5 millones. Entonces voy a tratar de organizarlo como así para que identifiquen. Pero es que el problema es que no me. Bueno, va a quedar muy encima de los otros. Así. Listo. ¿Cuál seguiría del 17? ¿Dónde dice 19? Ah, listo, ya. Juan Pablo Montenegro. Listo, señor Juan Pablo. Luego seguiría 39.456.246, la señora María de los Ángeles. Luego, era Mavis Alejandra. Luego seguiría la de 58026, la señora Claudia Melisa. Y luego la señora Jacqueline Garzón. Listo. Siguiente sería señor Alberto Fernández. Listo. Ahora vamos con los de 1000. Bueno, aquí van a quedar afuera los nombres, pero ahorita los arreglamos. Bueno, pongámoslo acá ya que no hay nadie por ahí construye el paso. Listo. Seguiría ahora, sería 1014. Y luego el 1076 y el 1098. Listo, voy a organizar ahí rapidito los otros para que los vean todos completicos los nombres. Listo, entonces ustedes van a decir, profe, pero es que esos nombres quedaron todos desordenados, eso no tiene orden alfabético, eso no, a nosotros, o en este caso, el orden de los nombres no afecta nada. ¿Listo? ¿Por qué? Porque solamente estamos tomando en cuenta es el número del documento de identidad de las personas. ¿Listo? Que si primero quedó Zapata y luego y el último quedó Arias, no importa. ¿Listo?
Lo importante es que los documentos queden organizados de forma numérica, ¿listo? O sea, es decir, del más, de menor a mayor, ¿listo? ¿Qué pasa cuando existen números que tienen combinación con letras? En el caso de pronto de códigos o referencias, perdón. Entonces, siempre pues hay que tener en cuenta primero el número y luego se pasa a ver la letra. ¿Listo? Entonces, ejemplo, si yo tengo un código que es 456 FGH y otro que es el mismo código, pero no es FGH, sino, no sé, yo me estoy inventando, BDF, otro que es el mismo número, pero es RDS y otro que es AFG. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, digamos, si existe aquí otro código que es el 234 FGT y el 234 SDR. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En este caso, primero se organizan los números de menor a mayor. En este caso, ¿cuál iría? El 234, ¿cierto? Entonces voy a organizarlo aquí. Y luego pasarían los 456, ¿cierto? Entonces voy a organizarlos así que bajito. ¿Listo? Primero tengo en cuenta los números. Eh, Espérame. Primero organizamos los números. ¿Listo? Luego, como vemos, los números están acompañados de unas letras, ¿cierto? Entonces, como hay varios, digamos, códigos, llamémoslos códigos, hay varios códigos que tienen el mismo número, pero tienen diferente letra, pues entonces sencillamente vamos ahí a pasar a organizar por letra. ¿Listo? Entonces, respetando el orden de los números, que en este caso va primero el 234 y después el 456, vamos a pasar a ordenar la letra. Entonces, empezamos. Del 234, ¿cuál iría primero? ¿FGT o SDR? Entonces, lo dejamos así, ¿listo? Ahora del 456, ¿cuál va primero? ¿FG? ¿Segura? ¿AFG? Entonces, AFG iría primero. Se ve que estoy respetando el orden de los números, ¿no? Luego, luego y luego la RDS. ¿Listo? Entonces, respetando el orden de los números, organicé las letras. ¿Qué pasa? Ahí, ¿se acuerda que el día de ayer yo les dije, entre más específico ustedes organicen los documentos, mucho más fácil o más productiva va a ser la consulta? ¿Listo? Entonces, ahí no solamente organicé por los números, sino organicé por las letras para que al momento en que vayan a consultar, digamos, este código, pues sea más fácil encontrarlo. ¿Listo? Entonces, esa es la forma, digamos, de organizar. Siempre de izquierda a derecha se van organizando en lo más específico que se pueda organizar. ¿Listo? Entonces, ahí está la organización, la clasificación numérica. Entonces, no sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes o todo está claro. Listo. Entonces, voy a tomarle pantallazo y se los voy a pegar en la presentación que se las voy a compartir con el video. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta de pronto al momento de revisar.
Listo. Entonces, ahora vamos con la siguiente clasificación documental. La siguiente clasificación documental hace referencia a la clasificación cronológica. La clasificación cronológica es organizar los documentos por tiempo o fechas. El Archivo General de la Nación sugiere que las fechas sean escritas en formato de año, mes y día, de forma ascendente, es decir, del más antiguo al más reciente. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Entonces me regalan por el chat fechas al azar. ¿Listo? Fechas como las quieran escribir. Ahí el Archivo General de la Nación dice que escribir las letras, pero yo creo que, o sea, no es escribirlas como tal, sino tener en cuenta, digamos, ese formato, ¿sí? Como hicimos con el alfabético, con los nombres, que no necesariamente tenían que estar escritos primero apellidos y luego nombres, sino sencillamente tenerlos en cuenta al momento de organizarlos, pues eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces vamos a escribir fechas, por el chat escríbanme en fechas al azar como las quieran escribir y sencillamente al momento de organizarlas vamos a tener en cuenta el año, luego el mes y luego el día. ¿Listo? Entonces en este caso yo voy a escribir 12 de mayo de 1961. Listo, ya escribí una fecha. Ustedes pueden escribir primero el año, después el mes, como lo quieran escribir. Listo, yo creo que hasta ahí, porque es que el problema de esta pizarra es que no baja más. Listo, entonces tenemos estas fechas. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque los documentos los escriben de diferentes maneras, las fechas las organizan, las escriben de diferentes maneras o hay facturas que de pronto las fechas las escriben de diferente manera. Entonces, pues no, digamos, no nos vamos a cerrar, digamos, en una sola forma de escribir las fechas. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la clasificación? Que hay que organizar los documentos del más antiguo al más reciente, teniendo en cuenta año primero, luego el mes y luego el día. ¿Listo? Entonces, yo voy a coger uno por aquí al azar.
Voy a decir que esta es de... Ay, hay fechas que no se han copiado. Listo. Entonces vamos a empezar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál le iría primero? Recuerden teniendo en cuenta año, luego el mes y luego el día. Esta. Luego, setenta 26 de abril. Listo. Luego seguiría 71. Sí, señor. Ah, señorita. Listo. Luego, aquí. Listo. 72. Ahora 90, sí. Sería 82. Pero tengo dos. Entonces, 7 de julio y luego 13 de julio. Listo. 83. 17 de noviembre. Luego seguiría, primero va, tengo dos que son estas, entonces sería primero abril y luego mayo. ¿Listo? 98, 2000, cuando supuestamente se iba a acabar el mundo, 2002, 2012 y el 21. Listo. Entonces, esta es la forma, digamos, adecuada de organizar unos documentos, teniendo en cuenta primero el año, luego el mes y luego el día si es necesario. ¿Listo? ¿Qué pasa, digamos, con ese formato? Lo explico porque, pues, en la actividad que van a hacer, sí lo deben hacer. Sí deben hacer la siguiente manera. Digamos, si yo tengo 12 de mayo de 1961, el formato que hablan ahí del año, mes y día, pues es pasar esa fecha a ese formato. ¿Por qué hablamos de eso? Porque se lo voy a explicar porque sencillamente en la actividad lo deben hacer, ¿listo? Entonces, sería primero año, entonces 1961, estoy escribiendo esta primerita aquí. Luego coloco slash o si no pueden, un guión, ¿listo? Mayo sería 05 con dos dígitos siempre y 12, ¿listo? Esta quedaría así la fecha pasándolo al formato de año, mes y día, ¿listo? Si por ejemplo la segunda, si me dicen páselo al formato de año, mes y día, pues sería, ¿cómo sería? Sí, 4, solo 4, 04, 26. ¿Listo? Entonces, este es el formato. En el momento de la actividad lo deben hacer, o sea, deben pasar las fechas a este formato. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Qué pasa? Porque ahí hablan de tiempo también.
En el cronológico habla de tiempo también, ¿cierto? Entonces yo voy a coger la más reciente, que es esta. Ustedes se van a imaginar una fábrica. Imagínense en una fábrica de X producto. En esa fábrica trabajan las 24 horas. Una de las políticas de la empresa es que el jefe de producción debe hacer una ronda cada 4 horas a la fábrica y debe levantar un informe diciendo las cosas que encontró, si está trabajando bien la fábrica, si hay problemas, qué máquinas están dañadas, que, que si de pronto la producción va un poco atrasada o qué insumos se acabaron o cosas así. ¿Listo? Entonces, esas actas, esos informes los tiene que hacer eh, cada 4 horas, ¿cierto? Porque el recorrido lo tienen que hacer cada 4 horas. Entonces, siempre es recomendable trabajar el tiempo en horas de 24 horas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más fácil identificar de esa manera si es tarde o si es mañana. Porque pues aquí, por ejemplo, no se sabe si es 9 de la mañana o 9 de la noche. ¿Sí? Entonces que hay que colocar el AM o el PM. Pues ustedes en un informe no van a colocar 9 AM o 9 de la mañana. No, ustedes colocan la hora, ¿sí? Entonces es mejor pues trabajarla en un horario de 24 horas. ¿Listo? Entonces yo voy acá a decir que 14 horas. Creo que el otro es 22 horas. Seis. Las 18. Las 10. Digamos que están estos informes. Y me dijeron, háganme un favor, organice esos informes. ¿Listo? Entonces yo los tengo que organizar porque, pues, como pueden ver, eh, eh, tienen la misma fecha, ¿cierto? Entonces tienen la misma fecha porque se realizaron en la misma fecha, en el mismo día esos informes. Entonces me dijeron, venga, organíceme estos informes de forma numérica por tiempo, por hora. ¿Listo? Entonces, ¿cuál iría de esa manera? ¿Cuál iría organizado? ¿Cómo sería la forma de organizar estos informes? De acuerdo a la hora. Entonces sería primero 6, 10, 14, las 18 y las 22. ¿Listo? Entonces, y allí quedan organizados los informes de acuerdo pues al tiempo. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan, digamos, alguna duda o inquietud con respecto pues a las horas o algo así. Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta, pues muy poco pasa, pero pueden llegar a encontrar que deban organizar este tipo de documentos. Entonces, para que lo tengan en cuenta que pues se organiza, digamos, ¿cómo se diría?
del más temprano a la más tarde, algo así, o sea, el tiempo, porque pues no se puede decir del más antiguo al más reciente porque pues estamos hablando de la misma fecha. Listo, entonces el más, la hora la organizan de la más temprana a la más tardecita, que, o sea, la más tardecita que le hayan entregado los documentos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, ahora vamos con la siguiente clasificación numérica, clasificación documental, perdón, que es la clasificación geográfica. ¿Listo? Entonces, la clasificación geográfica hace referencia a organizar los documentos según una ubicación específica. Entonces, aquí vamos a tomar un poquito de geografía, o vamos a estudiar un poquito de geografía, y yo les quiero hacer una pregunta, mientras voy haciendo aquí como la tablita que tengo que hacer. ¿Cuántos departamentos, no, primero, cuántas regiones, perdón, cuántas regiones tiene nuestro país? ¿Cuántas regiones? ¿Cuántas regiones tiene nuestro país? Regiones. 6 dicen por aquí. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 4 dicen por acá. A ver, ¿cuántas regiones? 6 regiones. Listo. Exactamente. Nuestro país tiene 6 regiones. ¿Listo? 6 regiones las cuales son la andina, pacífica, Orinoquía, Amazonas, la Caribe y la insular. ¿Listo? Que es las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y todas esas islitas que están por allá. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque pues ustedes, para organizar geográficamente, pues deben tener conocimiento cuántas regiones tiene nuestro país, que son 6, que les acabo de nombrar. ¿Cuántos departamentos tiene nuestro país? ¿Quién me dice? 32 departamentos, exactamente. Entonces, esas cositas hay que saberlas al momento de organizar unos documentos de forma, de tipo geográfico. ¿Listo? Entonces, son 6 vea, 32 departamentos, los cuales están, pues, el Tolima, el Valle, Antioquia, Meta, Nariño, Bolívar, eh, Amazonas, bueno, en fin, todos esos departamentos. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que los departamentos están divididos por ciudades y municipios. No es lo mismo, aunque a veces uno cuando llena los formularios solamente dicen departamento y luego municipio. Aunque uno lo crea, no es lo mismo, porque eh, ciudades son las que están conformadas por barrios y localidades. O sea, lo que conocemos hoy en día como las ciudades principales. ¿Sí me hago entender? Entonces, ciudades están Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Ibagué, mm, Neiva, esto,
Bueno, en fin. Y los municipios son los que están conformados por veredas o corregimientos. Los municipios son esas, digamos, ciudades pequeñitas que alrededor tienen otros municipios pequeños, digamos que pueden llegar a ese otro municipio en 15 minutos, 30 minutos máximo. Ese tipo de lugares son conocidos como municipios. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué me van a regalar ustedes ahorita? Me van a regalar información, no es necesario que me la regalen con el espacio, yo aquí lo organizo, de un departamento, ciudad y una dirección inventada. No necesitan buscar por Google una dirección exacta, digamos, de Medellín, no, inventada, ¿listo? Entonces van a colocar el departamento, la ciudad o el municipio y una dirección, ¿listo? Entonces me la regalan por el chat. Entonces yo voy a colocar acá Tolima, Alvarado, una dirección me la voy a inventar. ¿Listo? Así me la regalan, por favor. Listo. A ver, me regalan por el chat, porfa. Hmm, ese Río Negro, ¿está pegado? Sí, ¿cierto? Río Negro, Río Negro, es así. Antioquia.
Listo, entonces dejemos hasta ahí, chicos. Yo copio, termino de copiar los que están acá en el chat y empezamos. Entonces, hay que organizar siempre de izquierda a derecha. ¿Se acuerda que yo les dije? Siempre empezar de izquierda a derecha. Y siempre de izquierda a derecha. Espérame, yo organizo esto que está más. Más o menos. Entonces, y vamos a empezar primero con los departamentos, luego organizamos respetando los departamentos, organizamos ciudades o municipios y por último, llegas el caso que se necesite, se organiza la dirección. ¿Listo? Por dirección. Aquí, como pueden observar, hay letras y números. Entonces vamos a aplicar la clasificación geográfica, que es la que estamos viendo, pero también vamos a utilizar alfabética y llegase el caso que tengamos que utilizar u organizar las direcciones, pues tendríamos que implementar la clasificación numérica, ¿cierto? Entonces, permítanme, yo termino aquí, que ya casi termino. Último. Lo que el problema es que este me quepa acá. Así. Listo. Entonces voy acá a colocar. Ay, listo. Entonces, no quedó pues muy organizadito, pero pues es que hay unas direcciones grandes y otras largas, unas largas y unas corticas. Entonces vamos a empezar. Siempre de izquierda a derecha se organizan, entonces empezamos por departamento, luego ciudad o municipio y por último dirección, si llegase el caso que haya la necesidad de organizar la dirección. ¿Listo? Entonces empezamos alfabéticamente por departamento, ¿cuál iría primero? Antioquia, luego Guainía, Huila, hay varios. No, pero primero organicemos los departamentos, ¿listo? Huila, entonces los voy a organizar ahí. Listo. Huila, Meta. Ay, no, pero este no era. Meta, Tolima y Putumayo, ¿cierto? Listo. Ya organizamos los departamentos. Ahora vamos a pasar a organizar las ciudades respetando pues el orden que ya tuvimos en los departamentos. Entonces, Antioquia solo hay una ciudad, entonces se deja ahí quietico, Guainía también. Huila tenemos tres, ¿cierto? Entonces, ¿cuál iría primero de esos tres? Santa Rosa, Garzón o Neiva. Entonces, pasamos Garzón de primeras aquí en los departamentos, Garzón.
Luego, Neiva, Santa Rosa. Listo. Ahora Meta, hay dos, Acacías y Granada. ¿Listo? Tolima, hay cuatro. Ahí iría primero Putumayo. Entonces, Putumayo solo hay uno. Entonces, ese queda ahí quietico. Luego iría Tolima, que hay cuatro. Entonces, ¿cuál iría primero? Alvarado. Listo, espérame, ya pasamos allá. Alvarado, Ibagué y Venadillo, ¿cierto? Listo. Ya organizamos por departamento y por ciudad cuando llegase el caso que hubiese la necesidad. Ahora vamos por dirección. Esas direcciones quedaron súper desordenadas. Esas direcciones. Entonces, hay que tener en cuenta que si se repite la ciudad, pues sencillamente se pasa a mirar la dirección. Río Negro, solo hay un Río Negro, Inírida, solo hay una, Garzón también, Neiva también, Santa Rosa, Casillas, Granada, Valle de Sibundoy, que es una vereda, ahí queda quietica, Alvarado, solo hay una, Ibagué, hay dos. Entonces ahí pasamos a ver la dirección, a organizar la dirección. Entonces, ¿cuál iría? Primero calle octava C o calle cuarta. Calle cuarta. Entonces paso a la octava C para abajo y listo. Y ya, Venadillo solo hay uno, entonces no toco dirección. Y listo. Y ya quedó organizado departamento, ciudad y dirección. ¿Listo? Entonces, esa es la manera de organizar geográficamente los documentos. ¿Listo? Si llegase el caso de pronto que yo tuviese otro Río Negro, o sea, repitiera otra ciudad como Río Negro, pues paso a ver la dirección. Pero como vieron, la mayoría no toqué la dirección porque sencillamente no hubo la necesidad, solo en Ibagué. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Como ya les he dicho, siempre organizar hasta lo más específico posible. Si digamos acá fuera la dirección, las dos fueran iguales, 8C, pero acá uno es 5647 y la otra es 9272, pues entonces ya tomo en cuenta hasta el último número, ¿listo? Para organizar. ¿Listo, chicos? Entonces, eso es. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? ¿O de pronto alguna opinión? Listo. Entonces recuerden siempre ordenar departamentos, luego la ciudad, respetando pues el departamento, ¿no? No me vayan ahorita en la actividad a mezclar Garzón por allá con Tolima, ni nada por el estilo, ¿no? Respetando pues su departamento. Y llegase el caso que se necesite organizar dirección. Claudia, ¿vas a decir algo? Claudia Mónica. Listo, chicos, entonces aquí pantallazo y se los voy a pegar en la presentación. Perdona ahí que las direcciones quedaron un poco desordenadas, pero es que ahí sí hay unas largas y unas corticas. Entonces aquí, y la último tipo de clasificación documental que existe, o que pues está entre los básicos, pues es la clasificación temática. ¿Listo? La clasificación temática es algo muy básico, digámoslo así. Es una clasificación que para mi concepto es más como una preorganización de los documentos. ¿A qué hace referencia? Porque es que aquí en la clasificación temática habla de organizar los documentos por el contenido, el asunto, la situación o llegase el caso, el tipo de documento y agruparlos con sus similares. O sea, no tienen en cuenta ni las fechas ni nada, o sea, solamente
el tipo de documento o el asunto o el contenido del documento y los agrupan con todos sus similares. Entonces, para mi concepto, en el caso de, digamos, de tener más productividad en la consulta, este sería más como una preorganización de los documentos. ¿Por qué lo digo? Les voy a explicar aquí con el ejemplo. En las empresas existen voy a hacer acá un organigrama, ¿cierto? Un organigrama es donde se identifican jerárquicamente los niveles, digamos, de la empresa, ¿sí? Entonces, en la cabeza siempre está el gerente, ¿cierto? Y de ahí se despliegan los departamentos. Los departamentos que son departamento, ya ahorita los escribo, espérenme, que es que tengo que acá, que son 6. Son 5, pongamos 5 nomás. Más fácil acá. Listo. Ahorita acá me perdonarán estas líneas, pero es que aquí no hay líneas para ponerlas, sino tocas dibujarlas. Entonces me perdonarán aquí lo derecho de las líneas. Pero hacer líneas de esta forma en el computador es casi imposible que queden derechas. Mire eso. Por ejemplo, entonces acá existe el organigrama que en la cabeza pues está el gerente y de ahí se despliegan los departamentos de la empresa, ¿cierto? Está el departamento administrativo, está el departamento de contabilidad, está el departamento comercial, está el departamento de producción, es una fábrica, y el departamento de recursos humanos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con este tipo de clasificación temática? Este tipo de clasificación temática es cuando, digamos, un ejemplo, cada departamento va organizando, clasificando los documentos de acuerdo a su tipo, sin tener nada en cuenta, o sea, nada, ninguna otra cosa en cuenta dentro del documento, sino solamente el tipo de documento. Entonces, por ejemplo, en el administrativo, eh, en un cajón, en una cajita o en un, ¿cómo se llaman esos? Eh, que son como cajoneras que normalmente son metálicas o de madera que se ponen encima de los escritorios, que se ponen los documentos ahí. Esos tienen un nombre, se me fue la paloma. Bueno, son como tipo de unas bandejitas que se colocan, donde van colocando que se coloca encima del escritorio, como unas bandejitas. Normalmente son en madera o sea, son metálicas o en madera, ¿sí? Se colocan y van colocando ahí los documentos. A veces vienen como por 2 o 3 niveles o solamente una. Entonces, pueden utilizar cajones o cajitas o en fin, y van colocando los documentos. Por ejemplo, en el área administrativa, en esa cajita van colocando las actas, colocan los informes, en otra informes, en otra, sí, en otra bandejita. En contabilidad, por ejemplo, en una ponen las facturas de venta, en otra las facturas de compra, que los recibos de caja, en otra, ¿sí? Y van empezando a distribuir ahí por cajones o bandejitas, ¿sí? Y digamos en el departamento comercial, en una bandejita colocan todas las cotizaciones, en otra bandeja colocan que los pedidos, en fin, que en el área de producción, que por ejemplo colocan que las órdenes de trabajo, ¿sí? Otra cosa, los procesos,
En recursos humanos colocan en una las hojas de vida que van entrando, que las incapacidades, que de pronto hicieron capacitaciones, ¿sí? Entonces las van distribuyendo así por el tipo de documento. Y luego ya a pasar un tiempo, unos días, un tiempo, pues sencillamente cogen todos esos documentos y ahí sí pasan a organizarlos para llevarlos al archivo. Entonces, por eso yo digo que este tipo, digamos, de clasificación temática es más como una preorganización, porque pues no se organizan o no se clasifican adecuadamente los documentos para que su consulta sea más efectiva, ¿sí? Entonces, para mí es un poco más como una preorganización. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o duda con respecto aquí a la clasificación temática. En las bibliotecas, números y letras, sí. Sí, porque allá, o sea, normalmente están distribuidos los libros por están distribuidos o están identificados por áreas. ¿Sí? Historia, que español, que biología, que sí. Entonces, sí, podría ser entre temática y pues ya, pero si ves que la temática es como una preorganización, es como fuera de, y ya interno en cada una, pues está organizado más específicamente, que es el alfanumérico. ¿Sí me entiendes? ¿Sí ves? Que es como más antes de llegar más a profundidad. Entonces, ¿todo claro, chicos? Listo. Entonces, vamos aquí. Ay, Dios mío, esto ¿dónde está? Aquí. Entonces, vamos ahora a ver la actividad que deben realizar el día de hoy. ¿Listo? Para el día de hoy solo tienen que hacer dos entregas. Una es la pregunta y la otra es la actividad. ¿Listo? Entonces ya le muestro. Permítame aquí que les estoy. Listo. Entonces, bueno, antes de ver las actividades que deben entregar el día de hoy, vamos a ver el video del software de gestión documental. ¿Listo? Este video habla sobre los software que existen hoy en día en el mercado y qué tan productivos pueden llegar a ser al momento de ponerlos en marcha dentro de una empresa. Como ustedes ya saben, aquí en Colombia tenemos, digamos, la costumbre o nos gusta hacer las cosas siempre como a la antigua, ¿sí? O sea, no sé qué pasa, pero aquí, por ejemplo, en nuestro país somos un poquito como reacios a la tecnología. Por ejemplo, en el caso de la gestión documental, nos gusta que las cosas se hagan manualmente, ¿sí? Y pues como se han dado cuenta, la tecnología cada día va avanzando mucho más rápido y en el caso de la gestión documental no es la excepción. ¿Sí? Ya existen software que hacen todo el proceso de la gestión documental sin necesidad de uno ponerse a clasificar y organizar los documentos manualmente. ¿Sí? Eso, la tecnología, como ya les dije, es algo que pues está avanzando y las empresas, por ejemplo, en el caso de ahorita la pandemia, hubo muchas empresas que sencillamente no dieron con la tecnología, ¿sí? No dieron con la tecnología y pues ahorita en la pandemia, pues eso fue lo que salió a relucir, eh, lo principal o digamos como fue la herramienta que, que fue
que fue más importante, digamos, en la pandemia para evitar que mucha gente de pronto no tuviera su comida en la casa, no pudiera, sí, o sea, tener sus cosas básicas en la casa sin necesidad de salir de ellas, ¿sí? Porque se acuerdan que pues estuvimos mucho tiempo encerrados que prácticamente escasamente podíamos asomarnos a la ventana. Entonces, esas tecnologías nos ayudaron mucho en ese aspecto, ¿sí? Y pues en ese caso hubo muchas empresas que sencillamente no pudieron, se quedaron atrás porque sencillamente no quisieron y pues esta es la hora de que pues ya no existen. Entonces, las tecnologías son súper importantes en esta época y pues las empresas sí o sí en algún momento tendrán que adaptarse a las tecnologías, gústeles o no les guste, porque o si no, tienden a desaparecer. Entonces, aquí es un ejemplo claro, la gestión documental. Aquí somos muy manuales, nos gusta que organizarlo, siéntese y organíceme estos documentos usted misma a mano, o sea, así. Y estos software de gestión documental sencillamente hacen la vida mucho más fácil y las empresas se vuelven mucho más productivas al manejar un software de gestión documental. ¿Listo? Entonces vamos a ver el video y luego pues me van a dar sus opiniones, a ver qué piensan de eso. ¿Listo? Entonces vamos aquí, tan, 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 y empezamos. Señor,
Señor, ¿cómo así no se ha escuchado nada? Ah, no, ok. Entonces, no sé si entonces de pronto les queda más fácil, lo proyecto acá y pues ustedes lo ven allá o lo escuchan al mismo tiempo, no sé cómo hacer porque sí, definitivamente no tiene más volumen este video, no sé por qué. Espérenme a ver acá. O no sé si les pongo como los subtítulos o ustedes lo escuchan allá. Ustedes me dirán. Entonces, pero entonces lo pondría desde cero entonces otra vez. Entonces miremos para que lo puedan entonces visualizar. Empezamos desde cero.
Listo, chicos. Entonces, no sé si tengan alguna opinión que dar con respecto al video que pues se acaba de ver. Entonces, los escucho. Exactamente. Exactamente. Y pues la ventaja es que todos los involucrados tienen acceso a esos documentos. Y como decían al principio, si una persona no está, pues sencillamente no va a pasar nada. ¿Quién más tiene? Sí, exactamente. ¿Quién más? Dar su opinión. A ver, ¿quién más? Nicole. Sí, el DMS es como tal el sistema de gestión documental, digamos, digital, virtual, ¿sí? Lo transforman en esas iniciales, pero es el sistema de gestión documental, sencillamente. ¿Listo? Mónica Rodríguez dice que hoy en día existen muchas empresas que se dedican a llevar todo esto de la gestión documental de las empresas. O sea, como que las empresas, lo que te entiendo, las empresas contratan a unos terceros, ¿sí, Mónica? Buenos días. Vea, pues vea, pues ya imagínense, ya hasta existen empresas que hacen eso por las empresas. O sea, ya hemos dicho, ya más fácil para dónde. Sí, el arrendamiento.
un ahorro grande. Claro, claro, claro. Imagínese, es que, o sea, más fácil para dónde, o sea, ya, digamos, ya no tienen que, digamos, pagar los software, pagar capacitación a los empleados ni nada de eso, sino ya unos terceros se dedican a llevarle toda la gestión documental a la empresa. O sea, más fácil para dónde, dígame. Estancados. Más económico. Sí, es que sí. No, y pues ya con ese tipo de empresas, o sea, dígame, o sea, ya hoy en día una empresa donde no lleva a cabo esa gestión documental por medio del software, o sea, ya es porque sencillamente se quieren quedar estancados. Porque imagínense, o sea, ya, porque uno piensa a veces en gastos del software, en gasto de que tengo que ponerme a capacitar a todos los empleados de la empresa para que para que aprendan a manejar ese software y no la vayan a embarrar. Mejor dicho, pero no, ya existen unos terceros que hacen todo el trabajo por la empresa, o sea, no solamente les pagan mensualmente y listo, y lléveme la gestión documental. O sea, es que hoy en día ya, o sea, todo hoy en día con la tecnología se facilita, sino que que otra cosa muy diferente es que las empresas no quieren hacerlo. ¿Sí? Porque piensan en gastos, porque piensan que de pronto se les va a perder los documentos, que se les va a filtrar la información, que yo no sé qué, que yo no sé cuál. Todos sacan un poco, ¿no?, de pretextos que una vez dice como que en serio. Entonces, eso con relación, entonces no sé si alguien más tiene alguna opinión que dar con respecto al video, de pronto así como Mónica, algo que de pronto vivió. em, en la vida laboral con respecto a la gestión documental. Alba, perdóname, hablas un poquitico más duro que casi no se te escucha? Súper chévere, o sea que allá, sí, o sea que ahí en Colstánicos es. O sea, ahí en Colsanitas ya tenían implementado lo que estaba hablando Mónica de las empresas, o sea, de los terceros que hacen toda la parte de la gestión documental. Sí, sí. Vea pues, súper interesante eso. Se le va el auto. Ok, Alba. Eso es súper interesante.
Listo. Entonces ya ahora pasamos entonces a ver las actividades que hay que desarrollar el día de hoy. Yo no sé por qué dejé compartir la página del video. Listo. Entonces vamos a ir a las actividades. Entonces les voy a activar acá la pregunta número 3. Esperemos que corra. Ay, ahora que le dio esto. Ya. Entonces, activar pregunta número 3. Y estamos a 20. Listo. Entonces, aquí actualizo esta página para que me salga la pregunta. Que tengo como el internet un poquito lento. O se puso lento. Es que está súper débil. Por conectar acá. Listo. Listo, chicos. Entonces, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? El día de hoy vamos a trabajar la pregunta número 3 y la actividad número 3. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar, ay Dios, cada uno cómo se debe hacer, que por ejemplo en la pregunta, que va pregunta, cómo se contesta, igualmente en la actividad. Entonces, con relación a la pregunta 3, dice, ¿qué es el método de orden cronológico? Entonces, aquí, ¿qué preguntan? ¿Qué es la clasificación cronológica? ¿Listo? Entonces, contestan aquí en el cajón de la respuesta, dan su respuesta, cuando terminen de redactarla, dan clic en el botón de entregar. ¿Listo? Ahora vamos con la actividad. La actividad número 3, dan clic sobre actividad número 3, van y dan clic sobre ver tarea y ustedes aquí se van a dar cuenta que hay dos documentos, ¿cierto? Hay dos documentos, los cuales uno, pues es el documento que siempre hemos encontrado, que es donde nos dicen qué actividad o qué es lo que debemos hacer en esta actividad. Ahora, ¿por qué no abre? Dios santo. Ya. Está como molestando este internet por todos lados. Listo, es un documento como hemos encontrado en las dos actividades anteriores, donde dice actividad número 3, gestión documental, 2022, gestión documental. Actividades por desarrollar y están los puntos que hay que desarrollar. Dice que de acuerdo a los temas relacionados en la guía 4, elabora el taller que se encuentra adjunto.
¿Cuál es el taller que se encuentra junto? El que se encuentra a mano derecha, que dice actividad número 3, taller. ¿Listo? Entonces, ojo. Por favor, necesito que me pongan harto cuidado. ¿Listo? Me pongan atención. Entonces, como ustedes pueden ver, este es el taller, tiene 1, tiene 2, 3, 4, 5 y 6 puntos, ¿cierto? Ustedes van al otro documento, que es donde nos indican qué debemos hacer, y ustedes pueden observar aquí, y hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. ¿Qué pasa con esos 6 puntos que están aquí? Aquí nos indican qué debemos hacer en cada uno de los puntos que está en este taller. Entonces vamos a ir a ver uno por uno. ¿Listo? Entonces dice acá que el punto número 1 dice que determinar el departamento, ciudad, dirección de Colombia. Entonces, aquí como pueden ver, es un cuadro similar al que hicimos en clase. Entonces es organizarlo por departamento, ciudad y dirección si llegase el caso que sea necesario. ¿Listo? Es solamente organizarlo geográficamente como lo hicimos en clase. ¿Listo? Ahora, ¿qué dice el punto número 2? Dice que debe ordenar de menor a mayor los números y luego ordenarlos de mayor a menor, o sea, de ambas formas. ¿Listo? Entonces van aquí al segundo punto y acá estos números los van a organizar de menor a mayor y de mayor a menor, o sea, de ambas formas. ¿Listo? Ahora en el tercer punto, ¿qué dice? Tercer punto dice que determine el orden de manera alfabética, solo alfabética. Entonces, profe, pero es que esos tienen unos números. No importa. Hagan de cuenta que no existen los números. No es que los vayan a eliminar, ¿no? Hagan de cuenta que no existen y solo organizan las letras alfabéticamente. Profe, pero es que ahí dice que alfanuméricos. No. Aquí dice alfabética. Entonces, alfabética. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, A 322, doble A 453, doble A 231 y creo que no. Luego AC 456. Luego creo que ya no hay más. Luego pasa al BA 432 y así sucesivamente. BA 123. Hay acá otro BA. ¿Listo? Entonces, alfabéticamente. Ajá, exactamente. Hagan de cuenta que esto va a verse feo, pero hagan de cuenta que esto no existe. ¿Listo? Hacen de cuenta que eso no existe. Ay, Dios mío, esta vaina. O sea, por ejemplo, aquí esto no existe. Solamente siguen las indicaciones que dice en el otro documento. ¿Listo? ¿Alguien escribió? Exactamente. Exactamente, Mónica. ¿Listo? Señor. 56. Está acá este. ¿Dónde es el otro? Acá. 56. No, pues lo escriben los dos. 56, 56. ¿Listo? Sí. Ojo, estos números que tienen los puntos son, por ejemplo, 8000, ¿no? 1200. ¿Listo? 1233. Y los números están separados con comas. ¿Listo? Listo. Ahora vamos con el cuarto punto. El cuarto punto dice lo siguiente. Determinar el orden de manera
numérica, solo numérica. Entonces, lo mismo que el punto anterior, hagan de cuenta que las letras no existen, pero no me las vayan a eliminar. Y ordenan los números de menor a mayor. ¿Cuál iría primero? El 0256. Luego el 1507. Hay un número que se repite, que es el 3303. Acá hay uno, 3303, acá hay otro y 3303, acá hay otro. No importa, los escriben los tres. ¿Listo? ¿Claro? Ahora vamos con el quinto punto. Dice que ordenar, o bueno, grupo de documentos del más antiguo al más reciente, o sea, de orden cronológico. Entonces van a coger estas fechas y las van a pasar primero a formato de año, mes y día. ¿Se acuerda que yo les dije cuando les estaba explicando el cronológico? Les dije, por ejemplo, en el caso del primero dice 2 de diciembre de 1999. Entonces escriben 1999, 1202. ¿Listo? Siguiente. 30 de marzo de 1998. Entonces 1998, 03, 30. ¿Listo? Y así pasan todas las fechas. Cuando ya pasen todas las fechas a este formato, las organizan del más antiguo al más reciente. ¿Listo? ¿Claro? Ok. Ahora vamos con el sexto punto. El sexto punto dice que ordenar las fechas que son del mismo año de la más antigua a la más reciente. Entonces, pasamos al sexto punto y dice que tienen la misma fecha, que es 2020, y son fechas con los meses, ¿cierto? Entonces van a pasar primero al formato, por ejemplo, 2020, ¿por qué no escribe? 2000, no me quiere escribir. 2020 slash, vamos a empezar con la primera fecha, 01 slash 04. La segunda, 2020 slash agosto de 08, 03. Y así sucesivamente. Luego, cuando pasen al formato, las ordenan de la más antigua a la más reciente. O sea, empiezan desde enero hasta diciembre. ¿Listo? Profe, pero es que todas quedan 2020, 2020, 2020. No importa. ¿Listo? No importa que todas quedan repetidas 2020, 2020. ¿Listo? Lo importante es que lo pasen al formato y luego lo organicen del más antiguo al más reciente, que como es del mismo año, sería de enero a diciembre, ¿cierto? Entonces, ¿tienen alguna pregunta o duda? ¿Claro este punto? Listo. Entonces, preguntas, dudas, inquietudes con respecto al taller. ¿O todo está claro? Listo, igualmente, aquí voy a estar acá conectada toda la mañana. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Me la hacen y yo con mucho gusto se las contesto. ¿Listo? Entonces, quedo pendiente. Ahorita les voy a calificar la actividad del día de ayer. Y esto, ¿qué era lo que les iba a decir? Se me fue la palabra. Entonces, quedo pendiente, alguna pregunta, duda y seguimos aquí conectados hasta que terminen la actividad. ¿Listo? Entonces, chicos, damos por terminada la grabación. Recuerden el día de mañana, 7 de la mañana, muy puntualitos, como todos los días, y que tengan una feliz tarde.